Siempre tan despreocupado. Esperemos que no le haya pasado nada grave. ¿Pero qué le va a pasar? Seguro que se ha quedado dormida. Son las 8 de la mañana y ya estás quejándote. Tengo razones. Al parecer no soy la única que llega tarde. Hola. ¿Y tú, bonita, por qué llegas ¿Te tarde? puedes apartar? No es asunto tuyo, guapa. Venga, chicas, por favor, no vamos a pelearnos, que os conozco. No sé, ¿seguro que John llegará? Siempre llega, tarde, pero llega. Si dentro de 2 minutos no está, me voy, ¿eh? Pues no puedes. Claro que se puede, cariño. Ay, que hagas lo que quieras, que nos da igual. Va a llegar, os lo digo. Te voy. ¿La posición media también? ¿Por qué has llegado tarde? Bueno, vamos a retomar lo que hicimos la clase anterior. Nuestro momento llegará. Pero me ha dicho ya, ponle más ganas. Pues no me sale. Ahora sí me voy. No, quedaos un momento. Tengo que comentaros algo. ¿Es grave? ¿O tiene que ver con la tardanza? No y no. Y que desde entonces me gustaría salir. Hay un concurso muy importante en Madrid. Y me gustaría que os presentarais los 5 como grupo. Así. ¿De música? Sí, ¿Solo uno? sí. ¿Y qué ganamos con esto? Pues mucho dinero y mucha fama. Mamá, ¿crees que tenemos posibilidades de ganar? No creo. No os lo diría si no lo pensaste. Bueno, pero ¿y cómo sería el concurso? Tendríais que presentaros a una audición que os llevaría a la final contra otro grupo. Solo uno, pues bueno. ¿En Madrid? Sí, ¿Es ilegal? sí. ¿Para qué? Pues no entiendo esto. ¿Qué hago? Bueno, vosotros pensadlo y ya me diréis. ¿Qué? Me acabo de acordar de que hay bocatas a mitad de precio en la cantina. ¡Ah, chica, madre mía! ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Bueno, si no vamos a ganar, no vamos a ganar. ¿Que vamos a ganar? Hola chicos, ¿les ¿Muy buena de siempre? Sí, gracias. Vale. Deberíamos ir. Seamos realistas, es imposible que ganemos. Aparte, chicos, que ¿cómo vamos a ir? Que tendríamos que faltar al instituto y nuestros padres jamás nos dejarían ir. Chicos, pero es que solo pensáis en lo negativo. Ya veréis que encontraremos soluciones para todo. Sí, claro. Sí, venga, dime qué soluciones hay. Pues yo qué sé, podemos ir en autobús. No. Es económico y parece No, una no, excursión no. escolar. No. Yo en autobús no me subo ni loca. Yo menos, ¿eh? Pero chicas, pensad en el premio. Tendríamos la vida resuelta. Y ya pensaremos en qué decirle a nuestros padres. Claro. Venga chicos, animaros, nuestro momento llegará y nuestro sueño enseñando, tarde o temprano acabará. ¿Qué pensabas? ¡Bien, Mira, ¿qué es esta pelota? Es que amigos, tenemos un 12,99994% de posibilidades de ganar el concurso. ¿De qué habla? Bueno, como podéis observar, soy la cabeza del grupo. El listo, el que entiende, el que razona. Bueno, ya me comprendéis. Entre Elizabeth, que está todo el día por las nubes, Valerie, cegada por su propio ego, Madison, que parece una niña de 4 años en el cuerpo de una de 17, y Blair. Mejor no hablar mucho de ella. Todo lo frío, antisocial, amargo que os podéis encontrar en la vida, probablemente provenga de ella. Bueno, y por último, estoy yo aquí. Yo tengo que soportar esto todos los días de mi vida. Y mirad, estoy vivo. Respecto a mí, me considero un chico inteligente, al que le encanta investigar. Pero si os digo la verdad,
aún no logra encontrar los resultados científicos de la felicidad. Nunca. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que la felicidad no tiene solo un camino. Y cada persona va tomando el suyo. A veces porque le conviene, otras veces porque le entusiasma. Como podéis observar, somos todos diferentes. Pero hay algo en lo que todos coincidimos. Estamos vacíos y necesitamos algo. Quizás ese algo pueda venir con aquella decisión, la que va a cambiar el resto de nuestras vidas. ¿John? Sí. Sí, Nicolás. Vamos al concurso. ¿Al concurso? ¿Al de Madrid? Joder, John. Mira, genial, no seremos las primeras, ¿no? Valerie, por favor, no te estreses. Pues esta mañana estaba mi spa privado, yo y Mírame, en una estación de autobuses. Pero Valerie, ¿no te das cuenta de que eres la única aquí que vive en un palacio de oro? ¿Y tengo que dejarlo todo por este maldito concurso? Y además, no llegan. No te preocupes que van a llegar. Imagino que no es fácil fugarse de una casa. Lo hiciste tú esta mañana, cariño. Pero es que, cariño, yo tengo superpoderes. Sí, venga, ¿no? Una novia con superpoderes. ¿Y quién serías? ¿Wonder Woman? ¿Quieres ser mi Superman? Estoy aquí, ¿eh? A ver, chicas, ¿de qué hablabais? Nada, solo hablábamos de cómo vamos a abandonar nuestras vidas para adentrarnos en un concurso multiaventuras. Aquí estoy, chica. Hola. ¿Dónde vamos? Hola. Uy, ya queda menos para ir al concurso. Wow, qué emoción, Un poco más y te ahogas en tu propia emoción, ¿no? Bueno, ahora solo falta que venga Madison. Es verdad, ¿y dónde cojones está? Mira que os había dicho, seguro que no se atrevía a escaparse. Que no, que llegará enseguida. No sé yo. Hola, chicos. ¡John! Wow. He venido a despedirme de vosotros. Ay, qué sentimental, por favor. Ahora os vais hacia la aventura, hacia la pasión. ¡Deliver! ¿Deliver? Como bien sabes, ¿no? Sé hablar perfectamente inglés, español, italiano, alemán y chino. ¿Algo más? Pero esa palabra no entra en mi capacidad lingüística. Hombre, porque es francés, significa deriva, a la deriva. ¡Claro! ¿Qué? Pues podríamos llamar así a nuestro grupo. No. Nos define perfectamente. No me gusta. Pues yo creo que es una buenísima idea. Y además, es sencilla, por eso no me gusta. ¿Y Mari? Pues como decía, que aseguro que no se ha atrevido a escaparse. Pues faltan 2 minutos para subir al bus. Bueno, pues tendréis que ir mejor. Mira. ¡No! ¡Esperadme! ¡Ay, ya estoy! Bueno, venga, vamos, venga, a la aventura, a vuestro viaje, al deseo de la
mí no. Pero vamos a ver, ¿de verdad te tienes que traer a tu trozo bausete a todas partes? Pues deja al señor Jacob No me da la tranquilo. gana. Así que... Bueno. Y como preguntaba, ¿quién eres? ¿De verdad no sabes quién soy? Pues no. Soy Carolina, con K. Cara para los amigos. Tú, mi amor, llámame Carolina. Bueno, y estos son Bob y Bobby. Somos Darkenders. Pues fíjate, vaya pintas de barrio bajero, desde luego. Au, 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 au. ¿Cómo duele, eh? Mira, yo creo que tú no me llegas ni al tobillo. Ya, no te lo ¿Qué has dicho, bonita? ¿Vuelve a repetir? Carol, nos tenemos que ir. Va a empezar la función. Ay, pero yo me estaba divirtiendo. Bueno, pues nos veremos por ahí, Cecita. Pero vamos a ver, niñata, que Vale, me vale. hablas. No vamos a buscar pelea, por favor. Qué bien me ha salido. Seguro que me coge. Mi voz les ha apasionado. Qué mal, qué mal. Me ha salido fatal. ¿Te quieres relajar? Tampoco ha salido tan mal, no, tranquila. Así es fatal. Que la dejes de grabar. Ay, bueno, ahora a esperar. Princesita, princesita, pero la tonta esta, ¿quién se cree que es? A ver, es la típica chica que se cree superior a las demás y que siempre tiene la razón. ¿Qué estás insinuando? No, yo nada. Pues el señor Jacob dice que son mala gente. Anda, mira, por primera vez el señor Jacob dice algo con sentido. Increíble. Buenas tardes, soy Pavel G. of the Castle. Tal vez me conozcan por otros musicales como Is Santa Barbara Story o El Doñete de Alice. Pero no estoy aquí por otro de esos maravillosos musicales. No, estoy para presentar al presidente del jurado de este maravilloso concurso de talentos. Y no podría ser otro que uno de los directores musicales de esta obra, el señor Paul St. Peter. Chicos, ya tengo a los ganadores del concurso. Poneros ahí, por favor. Los ganadores irán al concurso de talentos más importante de España. Y allí tendrán que intentar ganarse al jurado y al público. El primero es interesante. Tiene mucha actitud y obviamente cosas por mejorar. Y es Dark Angel. Venga ya, por favor. El segundo tiene mucho talento. Se le nota mucho la confianza y el compañerismo. Y es Deriver. Es que, en verdad, si lo pensamos, es imposible porque los resultados de las encuestas son prácticamente nulos, ¿sabes? Elizabeth, ¿me estás escuchando?
No, perdóname. Es que necesito terminar la letra de la canción. Pero eso no lo hacía Valerie. Sí, pero estoy intentando ayudarla. Nicolás, esta canción puede ser el inicio de una experiencia maravillosa y tenemos que esforzarnos. A ver. Vale. ¿Y qué tal si ponemos las amistades vienen del corazón? Y Nicolás es un bigón. ¡Nicolás! Vale. No. Venga, Vale. La conexión viene del corazón. Y Blair, cuando se enfada, parece un camión. Nicolás, ¿un camión de qué? ¿De conducir? No va a ser de volar. De verdad, tómatelo en serio. Vale. ¿Podríamos poner a la deriva nuestros sueños van? Y con hambre de libertad. Me encanta. Me gustan más mis ideas, pero vale. Cállate. Ay, chicas, ¿queréis que os enseñe los acordes? No. Qué gorda soy, de verdad. ¿Os lo puedo enseñar? No. Ah, bueno. ¿Te lo dejo yo? Claro. A la deriva nuestros sueños van, envueltos de hambre de libertad. ¿Os gustan? No. A mí no. Claro, Elizabeth. Nos encantan. Sí. Bueno, hay que darle méritos también a Valerie, que ha hecho la letra. Tampoco es para tanto, y además tú y yo me ayudasteis en acabarla. Bueno, pero es bonita. Chicos, ¿Qué pasa, Madison? no sé si somos capaces de ganar. ¿Habéis visto el otro grupo? Nos van a machacar. Ay, pero sí, seguro que no son tan buenos como parecen. Además, la chica parece una abuela con sus dos perritos. ¿Qué pasa? ¿No tengo razón o qué? Pues no, la verdad es que... Eso no ayuda a Blair. Cállate. Chicos, por favor, vamos a dejar de pelearnos porque es que sé cómo acaba. Y quiero que esta experiencia sea especial para todos. Bueno, vale, que sí. Que nos vamos, que yo tengo sueño y que quiero dormir. Vale, pero que tenemos que volver a ensayar. Bueno, Por yo favor. me voy a comer. Me voy. Hacednos un sitio en la mesa, ahora vamos. Vale. Oye, A ver, que yo también tengo hambre, que quiero ir. Maddie, sé que te pasa algo. Sé que no es solo por Dark Angels que estás así. No me pasa nada. Cuéntame qué te pasa. Sé que Carol Kunka y los tontos de Bobby no son la razón por la que estás así. Sí, lo sé que puedo confiar en ti, pero no es normal. Soy tu amigo, confía en mí. ¿Va? Cuéntame lo que te pasa. Pues... estoy enamorada de Valerie. ¿De qué te ríes? ¿Vale? Eso no es ningún problema. Todo el mundo tiene derecho a amar al que sea y a querer y a todo lo demás. Pues es que no es por eso. No quiero que Elizabeth se enfade y tampoco que Valerie se entere. ¿Qué va? Elizabeth no se va a enfadar. Si eso se molesta un poco, pero enfadarse nunca se va a enfadar. Bueno, vale, pero no se lo digas a nadie. Bueno, vale. Vale. No se lo diré a nadie. Gracias. Pero no guardaré el secreto durante mucho más tiempo. Al final lo tendrás que acabar soltando, ¿vale? Bueno, vamos. Sí, yo tengo mucha hambre.
¿Sabes qué? La verdad, no me duele. No me importa si te duele o no, Cari. A ver, no sé. Debe de ser difícil. A ver, no sé. Debe de ser difícil. Mira, yo estoy aquí para ti cuando quieras, de verdad. ¿De verdad? No, para eso tienes amigos. Ay, qué susceptible, por favor. ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¿Que no estáis ensayando? Nada, Carol. Pues en vez de estar haciendo nada, podríais estar practicando. No podemos dejar a estos niñatos ganarnos. Pero es que son muy buenos. Puede que sean buenos, o listos, o guapos, pero yo soy la mejor bailarina del mundo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, tengo que tener una idea, algo, tengo que encontrar algo. ¿Y si hacemos...? Cállate, que no me dejas pensar. Pero tengo una idea. Perdona, ¿tú qué vas a tener? Una idea. ¿Por qué seguís aquí? ¡Marchaos! ¡Venga! Todos. ¿Hola? Hija, soy yo. Ay, hola, mamá. No, hola no. Dime cómo vais con el concurso. Bien. ¿Bien? Tenéis que ser perfectos, imbatibles. Tenéis que ganar. Pero ensayamos mucho, mamá, te lo prometo. No me prometas, Carolina. Actúa. Quiero actos, resultados. Lo siento. Tu padre y yo confiamos en ti. Todo reposa en ti. ¿Entiendes? ¡Contesta! Claro que lo entiendo. Me da igual lo que hagas para ganar. Me da igual si estás cansada de ensayar. ¡Gana! Ya sé lo que vais a pensar. ¿Que soy mala persona? Puede. Es que mi madre siempre me enseñó a que si tú eres bueno, te machacan en la vida. Y me gustaría ser perfecta para ella. Me gustaría ser la hija que no comete errores. O simplemente ganar este maldito concurso y quitarme un peso de encima. Claro que me gusta bailar, pero es que, ¿sabéis? Cuando algo se vuelve una obligación, ya no es tan divertido. Les he prometido a Bobby de llevarles de vacaciones, si ganáramos el concurso. Y la verdad es que no quiero decepcionar. Estaría muy mal de mi parte. Es mi responsabilidad. Y es justamente por eso que tengo que ganar, que tenemos que ganar. Puede que sea un poco dura con la gente, o tal vez dura conmigo misma. No sé, qué dolor de cabeza. Es que no sé qué hacer. Supongo que olvidaré ese momento de debilidad para volver a ser la otra Carol, la mala, la que finge ser mala. Bobby, venid aquí, ya. Vale. Necesitamos pensar en algo. Una idea, lo que sea. No me digas que tienes una idea porque no puede ser, no puede ser. A ver. Pero podrías ayudarme un poco también, ¿no? No, nada. Mejor no. Tontos que sois. Pocos, no, es que no. Bueno, creo que ya tengo una idea. Y no es tan mala. Diría que es infalible. Venga, vámonos. Es que hay que decírtelo tonto. ¡Vámonos!
convence. Hombre, es que aquí nada te convence. ¿Te tienes que quejar de todo lo que diga o qué? A lo mejor es porque eres insoportable con tus comentarios. ¿Insoportable? Elizabeth, lo siento. Sí que nos estamos peleando otra vez que tenemos que ser peace and love. Pero es que con esta... ¿Salud? ¿Estás unida? ¿Estás bien? Creo que tanto Peace and Love se quedó tonta la pobre. Pues ya ves. ¿Estás bien? Sí, venga, va, vamos a ensayar. ¿Segura? Sí. ¿Quién es el mejor profesor que ha llegado a animar a sus alumnos en el concurso? ¿Y tú no tienes que estar en el instituto o qué? ¿En dónde? Pues sí, que eres un profesor. ¿Un qué? ¿Un profesor? Las clases, ¿no? Bueno, espérate. Voy a mandarles una carta por Paloma. A ver. Hola, no podré asistir a mis clases por motivos personales. Estoy en coma y no sé cuándo despertaré. Besos y abrazos, John. John, eso no tiene sentido. No, pues en mi mamá sí. A la deriva nuestros sueños van envueltos de alegría. Para. ¿Qué dices? Cantando, ¿no lo ves? ¿Qué te pasa? Nada, estoy cansada. ¿Ya? Sí, ya está. Chica, pero si parece que todo lo happy flower que tenías se te has fumado en un par de minutos. ¿Por qué siempre tengo que ser yo aquí la happy flower? Porque siempre que hablas, parece que te tragas toda la alegría del mundo. Pues mira, que sepas que estoy harta. Harta de Yo ser también. siempre aquí la positiva, la que se alegra por todo y la que tiene que arreglar todas vuestras mierdas. Harta de que me mientan y que no digan las cosas a la cara cuando yo siempre lo hago y busco lo mejor para todos. ¿Se lo has dicho? ¿Qué? No, yo no he dicho nada. Entonces, Que no me has dicho nada, que lo he escuchado yo. ¿Por qué no me has dicho que estabas enamorada de Valerie? ¿Qué? Chicas, relajaos. No me duele que estés enamorada de ella, ¿vale? Me duele que no hayas confiado en mí para contármelo. ¡no! ¡No, Elizabeth, no! Bueno, yo me voy a por bollos, ¿vale? ¿Cómo que pollos? ¿Pollos? ¿En serio? Esta chica no está bien, ¿eh? Siempre tengo que ser yo la positiva. Y sí, claro que lo soy. Pero por más que sea optimista, no significa que no pueda tener mis días malos. Admito que mi reacción ante lo de Madison ha sido un poquito excesiva, pero es que era un cúmulo de cosas que me sobrepasaban y al final he tenido que explotar. No sé, espero que nunca experimentéis esa sensación de que lo dais todo por personas y al final no sirve para nada, ni siquiera confían en ti. Entiendo que este viaje, esta experiencia, no iba a venir solo con cosas bonitas y alegres. Al final, cada uno tiene lo suyo: alegría, inteligencia, desapego, sensibilidad o un palacio de oro. Pero a todos nos falta algo y estamos en busca de ello. Somos jóvenes y estamos llenos de energía, pero eso no significa que no podamos estar mal. Yo estoy mal, pero sigo teniendo fe. Yo lo siento. Madi, ¿por qué no me lo has dicho antes? Si me lo hubieras dicho, podríamos haberlo hablado, podríamos haber, yo qué sé, tendrías que habérmelo dicho, podría haber confiado en ti. Porque pensaba que ibas a enfadarte conmigo y de verdad sabes que estas cosas no se controlan, pero yo no quería hacerte daño. Precisamente por eso no me hubiese cabreado. ¿Que me hubiera dolido igual? Pues sí, pero sabría que podía confiar en ti. Que puedes seguir confiando en mí, que no digas eso. No, Mira, quiero estar sola, así que vete.
¿Qué quieres, Nicolás? Elizabeth, sabes perfectamente que es de mala educación meterse en conversaciones ajenas. ¿A qué viene esto? Podrías tenerlo en cuenta para la próxima, que ni tú ni nadie tiene derecho a meterse en conversaciones privadas de los demás. Que sí, lo que tú digas, Nicolás. Ah, y lo siento por lo de tu novia. Qué putada. Eso no, que era la que faltaba. ¿Que yo le he hecho sentir mal? Sí. Mira, se supone que tenemos que entendernos, ¿no? Se supone. Y tú tampoco me tienes que apoyar en estos momentos. Bastante tengo como no tener a mis padres, ¿eh? Ahora yo te estoy tratando mal y todo lo de siempre, ¿no? Se supone que somos novias y tenemos que apoyarnos y entendernos. ¿O es que acaso te gusta Madison? Dime que no acabas de decir eso. Sí, lo acabo de decir. Y no hay más que hablar aquí. Sin confianza no puedo vivir. La verdad duele, siempre ha sido así. Así que vete de aquí, vete de aquí. Si lo sabes, a quien quiero es a ti. Pero estás allá y podría ser el fin. Mírate, mírame a mí. Así que este es el fin. Mírate, mírame a mí. Las dos somos almas que se aman entre sí. Mírate, mírame a mí. De verdad este es el fin. La que hemos liado. Ay, lo siento mucho. Ay, no te preocupes, no pasa nada. ¿Estás bien? Te veo triste. Sí, estoy bien. Seguro, no parece que estés bien. Sí, tranquila, no te preocupes. Es que una serpiente se ha comido a mi hámster. ¿Una serpiente? ¿Dónde? Que no, boba. Ah, vale. Lo siento mucho por hámster. ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién? Pues quién va a ser, pues tu hámster. Ah, lechuga. ¿Lechuga? ¿Y qué clase de nombre es ese? Suena muy bonito. Como tú. Bueno, me tengo que ir, que si no, Carlos se enfada y la liamos. Adiós. Adiós. ¿Que se ha llevado a mi señor Jacob? Anda, mira. ¿Sabes dónde
casi le estamos buscando y no aparece por ninguna parte. Chica, ¿te pasa algo? ¡Tía, una araña! ¿Dónde? Ay, por fin despiertas, bella durmiente. ¿Y el señor Jacob qué? ¿Dónde está? Sí, se lo han llevado. ¿De verdad estoy preguntando por el señor Jacob? Blair, ¿has encontrado a John? No, y tampoco está ni Elizabeth ni Valerie. No, por ello no te preocupes. Valerie le gusta llegar siempre pronto. Me parece muy fuerte que no me hayáis contado nada. A ver, no me he enterado esta tarde. Bueno, yo esta tarde. También, chicos, no hablemos de esto, por favor. Mira, mira. Cuánta gente, ¿eh? Madre mía. Nada que no podamos controlar. Ay, por fin estáis aquí, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Has arreglado tus problemitas de pareja? ¿No te puedes meter en tus cosas, Blair? Pues no, métete tú en las tuyas. Blair, Valerie, vamos a ver los micrófonos. ¿Los micrófonos? Hay un estudio que dice que tenemos 20% más de posibilidades de ganar el concurso si usamos el micrófono claro. antes de cantar. Sí, sí. Madre, espera. Quería pedirte perdón. He sido una estúpida y más que una buena amiga, una celosa repulsiva. Así que nada, quiero que estemos todos bien y que este concurso sea genial. ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y Valerie? Pues ya estamos bien. Ay, pues bien, está. Buenas noches y bienvenidos al concierto más talentoso de toda España. Hoy competirán dos grupos muy talentosos, pero solo hay un premio. Se han preparado y están listos para enamoraros. Al final de la actuación diremos los ganadores nosotras. Esperamos que disfrutéis de la batalla y que lo paséis súper bien. Os pido un fuerte aplauso para el primer grupo, ¡Derive! No quiero parar, no quiero cantar, no quiero parar. Dame tiempo para frenar, dame tiempo, no quiero parar. No quiero bailar, no quiero parar. No quiero cantar, no quiero parar. La deriva no se van, envuélvete, dame libertad. Y las estrellas no te mirarán, el nuestro es casualidad. No quiero ganar, no quiero fallar. Quiero bailar, no quiero parar. Hay que querer vivirse conmigo para demostrar. La deriva no se va, envuélvete, dame de libertad. Y las estrellas no te mirarán, el nuestro mundo es casualidad. El segundo grupo también es muy talentoso y además tiene mucho estilo. Un fuerte aplauso para Dark Angels. Hay que ganar esta vida porque no puedo más. Sabes que la tienes tu actitud. Que me calles por favor, esto es normal. Tú, ven aquí que yo no puedo más. Corre que esto va a ser terrible. Y sí, vamos a empezar a
donde la noche va. Hay una victoria inquieta y hay una estaré siempre aquí en la memoria de las personas del mundo de la gloria. Voy a ver la alegría y cantar siempre y las ganas de triunfar, así perseguiré de verdad es triunfar lo que perseguiré. Da igual ahora, me bailaré. Vale. Bobby, quiero que me des explicaciones. No te voy a echar la bronca, tranquilo, pero ¿qué es eso? Muy buena pregunta. Mira, es de Madison, que estuvimos hablando antes y se me ha olvidado. ¿Cuándo estuvisteis hablando de Ana? Sí. Pero, vamos a ver, no puedes empatizar con el enemigo, eso es la regla número 1. No sé, pues son majos y me caen bien, no sé por qué te caen tan mal. ¿Sabes muy bien por qué? No, pues ellos a mí me caen muy bien, pero me parece fatal es lo que habéis hecho vosotros. Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, tú también estabas. Ya, pero tú lo haces porque eres una malvada, y Bob te sigue porque quiere vacaciones. Tú lo que eres es una mala persona y encima deseas el mal a todos. Por favor, venga, por aquí. Bobby, te has revelado, ¿eh? Pues sí. Mira, si tan bien te caen. Vete con ellos. Vale, Venga. Vale. ¿Y las vacaciones de final qué? Bobby, ya veremos con eso. Primero ganar el concurso, venga, venga. Pues no ha salido tan mal, ¿no? No, ha salido bastante bien. ¿Estás diciendo eso de verdad? Pues claro, pienso que podemos ganar. Pues yo creo que no. Vamos a ganar. Bueno, ¿y dónde está John? Que no lo he visto en todo el rato. Estará por ahí. Aquí estoy. ¿Y tú por qué vas así, guapo? No, guapo. Debería de darte un par de consejos de moda, ¿eh? Pues sí. ¿A mí me gusta la purpurina? Pues no, En mi época estaba muy de moda. En tu época, en la mía no. Bueno, que felicidades por la canción. Bueno, muchas gracias. Ahora ya solo quedan Los resultados. Pero lo de los resultados da igual. Lo importante es que os lo hayáis pasado bien. Claro. Venga, John, solo hace falta que nos digas que lo importante es participar. Pues solo lo diré si perdéis. No, pues. Chicos, ya lo tenemos. La verdad es que los dos grupos se merecen ganar. Pero hay uno que nos llamó particularmente la atención. Es un grupo con mucho estilo y que debería merecer esta oportunidad. Ahora os diremos el ganador de este magnífico concurso. Es un grupo con talento y con un futuro prometedor. También felicitamos al otro grupo que lo ha hecho muy bien. Y el ganador es... ¡Dark Angels! ¡Guau, toma, toma, toma!
hemos ganado. ¡El hechizo funcionó! ¿El hechizo? Cállate. ¿Qué? El hechizo, eso estabais haciendo antes. Madison, no es lo que parece. Han sido ellos, yo no he tenido nada que ver. No, que va. Pero ¿cómo fue un hechizo? No hay ningún hechizo. ¿Cómo va a haber un hechizo? Eso la magia no existe. No. ¿Y el hechizo que hicimos antes de competir, qué? Pero te puedes callar. Ay, no. Así que tuvisteis que hacer un hechizo. Mira, cariño, no me hables. Andas todo el día bajando la autoestima a todo el mundo. Y ahora resulta que la señorita no quiere hablar, ¿no? Es que no quiero hablar con alguien como tú. Así que cállate. Yo no soy... A ver, vamos a ver. Tú eres como yo, y lo sabes. ¿Quieres que te lo demuestre? Mira. ¿A que tienes padres ausentes? Ay. Lo sabía. Te voy a ser sincera, porque en el fondo me caes bien. Bueno, no, pero bueno. Sé que mi madre me exige, porque me quiere. A ti es que ni siquiera te hablan. Ay, mala suerte. Carol, para ya. Porque si no, ¿qué va a pasar? Ya para, Carol. Para, por favor. No quiero que le vuelvas a hablar a nadie como le acabas de hablar a mi novia. ¿Es que tu madre no te enseñó modales? Ah, no. Te enseñó a machacar a los demás. Bueno, Coge tu premio si quieres. Nosotros no hemos venido aquí por esto. Nosotros venimos aquí para llenarnos de experiencias, cambiar nuestra vida, descubrir cosas, juntarnos. Lo realmente bonito, lo especial, es el viaje, no el destino. Nosotros nos vamos. No. Esperar. vale, ya está. Vale, lo siento. He sido una cabrona. ¿Me tomas el premio, por favor? Pero es que no juzguéis sin saber. Estoy segura que tú hubieses hecho lo mismo si hubieses estado en mi situación. Vivo rodeada de gente perfecta, con vidas perfectas, hijos perfectos, trabajos perfectos, y a mí me exigen ser perfecta cuando en realidad no lo soy. Para nosotros siempre será perfecta, Carlos. Me da igual no ser perfecta. Lo siento mucho. Especialmente por ti, ¿vale? No quería hablar de lo de tus padres y tal. Ha sido muy mal. Yo lo siento por lo mismo. ¿Estamos en paz? Estamos en